Dijimos como que habían muchas personas de otra generación que estaban acusando a otra generación más moderna de ser una generación de cristal, por básicamente por estarse quejando, ¿no? Digamos porque no tanto quejándose, sino como que la noción que tiene la generación anterior es que la nueva generación no sabe cosas muy fundamentales que ellos ya manejaban, ¿no? Supongo, de pronto puede ser por ese lado, ¿no? No saben manejar circunstancias, Como se así frustran cosas, muy fácilmente y esas cuestiones. como así cosas fundamentales. Bueno, ¿cómo decirlo? La generación anterior comenzó a trabajar desde edades muy tempranas y mientras esta generación apenas entró a trabajar, digamos, después de graduarse. Entonces, digamos, ellos ya tenían experiencia cuando terminaban la carrera, mientras que un egresado sale con total desconocimiento laboral. Esas son esas cuestiones que ellos ya conocen y otras cosas como tal, ¿no? Cosas fundamentales, puede ser, no sé, puede ser cosas como eh, cocinar, no sé, cosas de ese tipo, hacer trámites, cosas de ese tipo, cosas que no sé. Ok, pues bueno, le cuento que estoy haciendo así una pequeña investigación y entonces, como digamos que la demografía que hay para la división o clasificación de las generaciones está dada, de hecho es bien, bien larga y me dio curiosidad los nombres, ¿no? Voy a ir desde la más antigua hasta la última, que son la clasificación de niños que han nacido después del 2010, vamos a decir personas que han nacido después del 2010. La primera, entonces, la más vieja, supongo que los ancianos, la verdad, ahorita si quieren, ahondamos un poco en las épocas, pero bueno, la más vieja es generación perdida, sigue la generación grandiosa, sigue la generación silenciosa, sigue los baby boomers, que eso sí los había escuchado. Sigue la generación X, la generación Y, la generación Z y por último la generación alfa. Y los Eh, millennials son un intervalo más grande que tienen varias generaciones, ¿o qué? precisamente eso fue lo que entré a investigar porque pues primero con esa demografía así general no hay nada que se llame generación de cristal ni nada que se llame millennials. Sin embargo, pues Ujú. la clasificación de millennials viene de la palabra, pues, voy a decirlo redundante, viene del inglés millennials para, pues sí, determinar como las personas que ya estaban como en un rango de edad consciente, bueno, bastante consciente por así decirlo, mientras pasó el cambio de milenio. Pues prácticamente son casi que las personas que, bueno, que creo que desde los 80 más o menos las personas que alcanzaron la mayoría de edad en esa época, más o menos, ¿no? No, no, Entrando no, el no, milenio. no, no, porque obviamente las clasificaciones de las edades varían, pero por ejemplo, algunas clasificaciones llegan a decir que, por ejemplo, los nacidos en 1998 son millennials. Pero entonces más o menos se clasifica desde los 85, 83, más o menos, Más o son menos, a ver, aproximadamente, como porque es desde que los 80, son como los nacidos en los 80 más o menos, como no principios de hay, los 80. no hay ninguna definición así estricta, pero sí las variaciones podrían decir como un promedio, si es del 80-82, digamos del Porque es 82. que el término milenio hace referencia a las personas que nacieron cuando se estaban dando todos estos cambios, todas estas transformaciones por la informática y otras tecnologías que se están desarrollando. Digamos que su niñez en parte estuvo in, inmersa en ese cambio, en esas tecnologías. Entonces las conocen. ¿Sí? Digamos que creo que de ahí viene el término, digamos, de ahí se inspiraron a darle el término milenio. Por eso más o menos se empieza en los 80 porque es más o menos cuando comienzan esos cambios. Bueno, estaba diciendo que desde aproximadamente el 80 al 82 hasta aproximadamente el 96, 98. Son O sea, todas las casi personas, que todas, ya está también. Bueno, sí, también. todas las personas que nacimos en ese rango somos es que a ver, en realidad, era lo que estaba diciendo anteriormente, en realidad somos generación Y. Esa es la generación Y, digamos, como que es la clasificación real que existe. Solo que, claro, posteriormente surgió como este concepto más,
Bueno, con Y un creo concepto que más apareció popular. otro que no me acuerdo, que son para las personas nacidas después del 2000, que no recuerdo el nombre. Por eso le acabo de leer que está la generación Z y después está la generación alfa. No, pero me refiero a otro también genérico parecido al milenio. ¿Cómo le llaman a los nacidos después del 2000? Ah, Es que bueno, no no me sé. acuerdo. Ese. Bueno, lo que yo estaba diciendo anteriormente es que precisamente desde ahí está la clasificación esta que se llama generación de, o que están denominando generación de cristal, que son algunos de los millennials y la parte de la generación Z. Son los que están clasificando como generación de cristal. Entonces, este concepto de generación de cristal, igual no ahondé tanto, pero sí llegué a un artículo que establecía que era una filósofa que había escrito un artículo donde hacía como esa denominación, o por lo menos donde explicaba esa denominación, debido a que sí habían resultado estudios que en las universidades estaba surgiendo gente como, por así decirlo, entre comillas, emocionalmente débil. Es decir, estaban siendo más susceptibles a la frustración. O otro grupo de gente que, por ejemplo, no estaba aceptando que sus conceptos o sus ideas fueran debatidas o si tuvieran una contraposición o se le diera una posición diferente, sino como que debía ser lo que ellos decían y que incluso se habían dado casos de personas que estaban defendiendo esa idea incluso a golpes, golpeando a las otras personas, solo por no estar de acuerdo con su posición. Entonces se vio como que se está viendo ese fenómeno pues en diferentes partes. El punto es qué tan, digamos, porque no sé si solamente sea para esta generación o para la posterior, ¿no? Para los alfa también, ¿no? Pasa que los alfa tienen 10 años, güey. Entonces, o sea, los alfas, Pues todavía no se sabe, sí, exacto, pues sí. está la denominación a partir del 2010. 2010 es generación alfa, entonces pues Y el de alfa más 2000 a viejo, 2000, el alfa más viejo tiene 11 años. y el, no, pero entonces la que está del 2000 al 2010, Pues por eso le digo que es la Z. o sea, está la Z y la anterior, pero entonces serían la Es la Z Y, y es la la Y. anterior. Pero la Y empieza desde los 80, son 20 años, pensé que eran Pues como no, en 10. realidad esos son los millennials, que debería ser la misma Y, pero entonces, espérenme, miramos. Bla, bla, bla. Ah, no, sí, sí, es lo mismo, es lo mismo. O sea, Más o menos el rango de una generación es que 15 años. pues para la Y son 20 prácticamente. O sea, y entonces, ¿por qué entonces la Z solo son 10? Bueno, pues ahí sí toca preguntarles a los que hicieron la demografía, porque no, Porque no tengo ni generalmente, o idea. yo no sé, no entiendo por qué generalmente cuando usted habla de una generación tiene un rango, ¿no? Más o menos, y tiene un criterio de decir, bueno, son más o menos las personas que, que están dentro de 15 años, ¿sí? O 20 años, pero como que, no sé, pareciera que estos rangos no son tan específicos, ¿no? Como que ciertas generaciones se hablan de 15 años, otras de 10, otras de 20 y así. Claro, porque ve acá dice, los demógrafos e investigadores suelen señalar a la generación Z desde la mitad de la década de 1990, o sea, aproximadamente 1995, a mediados de la década de 2000, es decir, 2005, que son 10 años, como el comienzo de los años de nacimiento de la generación, mientras que hay poco consenso con respecto a su terminación. Nada, o sea que tampoco hay muy bien definida la terminación. Y voy a leerle la última, la alfa. Dice, los investigadores y los medios de comunicación utilizan los primeros años de la década de 2010, o sea que lo que le dije es correcto, como los años de nacimiento iniciales y mediados de la década de 2020, como los años de nacimiento finales. Pero lo que decía, o sea, en este momento el alfa suena raro, ¿no? Como el macho alfa. El, el de la generación alfa más viejo tiene 11 años y Pero sí tiene el más sentido con joven el pues acabó de término nacer, alfa, ¿no? refiriéndose a los primeros que están naciendo apenas.
No tiene sentido por ese lado, porque entonces la generación X, los primeros se tenían que llamar alfa. No es por eso, es porque se estaban acabando las letras, es decir, X, Y, Z, la última generación, la Z, pues iniciaron con Entonces el, ya con les el otra alfabeto vez desde el griego. comienzo. Sí, pues no es porque estén naciendo hasta ahora. Entonces la X cuando estaban haciendo también tenía que ser alfa. Ah, sí, tiene sentido. Ah, No, sí, claro. empezaron desde ahí, claro, y les faltaron las letras. Sí, claro, se acabó ahí esta Z, entonces, esa parte también la leí, ¿no? Que yo decía, bueno, ¿por qué es un alfa? Que suena raro, ¿no? Porque el güey este cuando crezca, o sea, cuando en el 2030, 2031, va a decir, yo soy un hombre alfa. Y está en lo correcto demográficamente hablando, ¿no? Entonces, bueno, entonces estábamos hablando de eso, que sí está interesante saber esa denominación de la generación de cristal y las investigaciones que están dando eso, ¿no? Parece que sí son un poco más susceptibles a, Son emocionalmente susceptibles, sí, sí, básicamente. Sí. parece que sí. Y también que eso venía dado porque básicamente son criados o fueron criados muchos por generaciones anteriores donde les quisieron dar todo, o sea, sobre todo la generación ¿qué? Z. Normalmente son hijos de millennials y normalmente son Mm. personas que le quisieron dar todo, o sea, como darle toda la protección que se pudiera, educación y que estuviera lejos de cualquier problema psicológico, es decir, como que tratan de crearlos de la mejor manera y ofrecerles todo. Y cuando van a enfrentarse a un problema en el exterior, pues, o sea, fuera de su entorno familiar, los toma muy duro, los choca muy duro. Por eso los problemas también incrementales de depresión, de El ansiedad. problema, el problema que me plantea esa idea es, digamos, eso funcionaría con las personas que están, digamos, ciertamente privilegiadas, pero no sé si en general, o sea, en los estratos más bajos también podría darse lo mismo, donde las condiciones no son tan buenas para que le puedan dar las mejores, eh, la mejor, digamos, protección, la extrema protección, la sobreprotección. Pues precisamente una de las partes que hacía, que se comentaba en algunos de los artículos que leí, era que obviamente que esto no era una condición general, masificada. Porque, por ejemplo, algo que leí también es que está asociado a los millennials y a la generación Z, por supuesto, era la comodidad que sentían frente al uso de la tecnología. Es decir, sí, la comodidad y el gusto de estar Claro, cercano a pero la el problema tecnología. de generalizarlo es que sí cuadraría en los países desarrollados donde la clase media era muy amplia, pero en otros países donde la clase Sí, baja no, realmente es pero la mayoría, no sé. déjeme terminar lo que estaba hablando. Entonces era como que normalmente la generación, o sea, los millennials y la Z estaban muy cómodos y muy apegados a la tecnología. ¿Qué pasa? Por ejemplo, poblaciones indígenas o poblaciones con sectores con bastante pobreza dentro de Latinoamérica, porque siempre el ejemplo es África y hay lugares de Latinoamérica que sabemos todos nosotros que estamos escuchando todo esto, que hay lugares en Latinoamérica supremamente precarios y pobres. Entonces, obviamente, o sea, que diga así un millennial que como usted y yo quizás en nuestro privilegio podemos decir si tuvimos acceso a una consola, a un computador inicialmente, o cuando estaban surgiendo, cuando eran más o menos famosos, los primeros accesos a internet, primeros accesos, no sé, a Ujú. un celular, a un smartphone, etcétera. Hay gente que quizás nunca tuvo ni siquiera de cerca un computador, ni siquiera vio el nacimiento del internet porque no tenían plata para ir a estas café internet que se llamaban en Colombia, en otros países no sé cómo se llamarán, y que no pudieron tener esta accesibilidad tan cercana a la tecnología. Entonces, y ya claro, si nos ponemos más extremos de una comunidad de amazónica o de diferentes selvas que hay en Latinoamérica, pues son comunidades indígenas que están muy lejos de ser millennial y Z y Y generación de cristal porque no tiene sentido eso. Pero sí es como una demografía muy amplia, o sea, es como una división o clasificación demográfica muy amplia a nivel mundial. Es decir, como que aunque en algunos países mal llamados de primer mundo, digamos que en algunos países desarrollados, que no, en muchas condiciones no se pueden comparar con países en vías de desarrollo, por ejemplo, muchos de los países latinoamericanos. Sin embargo, como acabo de decir, usted y yo no somos ricos, quizá nos clasificamos
clase media, media baja, media alta, algo así. Pero aún así casi disfrutamos de lo mismo que estaba disfrutando una clase media en Europa, es decir, en Alemania o en Francia o en Italia, no sé. No hay mucha diferencia. Obviamente ellos tienen tecnología mucho más rápido, o sea, si salía un dispositivo, vamos a hablar de un Nintendo 64, ellos pudieron tener acceso mucho más rápido a él, pero no, no tanto, o sea, no, no por 10 años de diferencia, o sea, quizás nosotros nos llegaba 2 años más tarde, quizás. No, no tengo los datos, pero si nos llegaba más tarde, eso sí era seguro, ¿no? Como ahora, que eso también ha cambiado mucho. O sea, es decir, ahorita estrenan el último iPhone en Estados Unidos, que creo que es el 13 o algo así. Y no sé, creo que en un mes o en dos ya está acá en Colombia, se puede comprar. Y creo que menos, bueno, no estoy tan seguro el tiempo. Pero en ese tiempo sí recuerdo, yo recuerdo mucho que salía algo en tecnología en Europa y en Estados Unidos, ya que era como, esperemos dentro de un año o dos para comprarlo. Obviamente el poder adquisitivo acá era más bajo, entonces era más difícil acceder. Pero yo me acuerdo que yo pagaba por usarlo en estos lugares de videojuegos y iba y jugaba. Entonces también el acceso estaba. Es decir, sí había un acceso en el que yo pudiera ir y utilizar una consola de estas. Es decir, el acceso a la tecnología medio de Europa era similar al de Latinoamérica, a pesar de las diferencias. Ahora, quizás la diferencia fuera la cantidad de personas que podían acceder a él, o sea, el número o porcentaje de personas en pobreza grande, que no podían ni siquiera acceder a eso, y en Europa, que quizás ahí yo creo que sí habría una diferencia, ¿no? La cantidad de gente en estos países que sí puede acceder a la consola y la cantidad de personas en Latinoamérica que no podían.